Los vampiros. Existen los vampiros, existen los no muertos. ¿Ha escuchado usted, por ejemplo, de Nosferatu? ¿Ha escuchado usted de estas criaturas de las noches? ¿Usted ha escuchado el nombre de Drácula, Orlov? ¿Ha escuchado usted la historia de la vampira de Barranco, la vampiresa de Barranco en Perú? En este podcast va a escuchar un testimonio asombroso de una persona que dice que la vio, y también vamos a escuchar testimonios de personas que dicen que han entrado en contacto con los vampiros. Así que prepárese porque esto va a estar increíble y usted tiene que escuchar este podcast hasta el final, hasta el final, hasta el final. Historias asombrosas de vampiros, historias increíbles que usted va a escuchar, y estoy seguro que lo van a dejar pensando en la posibilidad de que existan estos seres y que tal vez haya usted estado en contacto con alguno de ellos. Los vampiros, los no muertos, los bricolaca, así les decían los griegos, bricolacas. Personas como usted y como yo, que son eternas, que no pueden morir, que no se pueden ver a los espejos, que pueden durar años y años con apariencia juvenil y que solo pueden ser destruidas exponiéndolos al sol. Los vampiros se derriten frente al sol, o también cuando les clavan una estaca en el corazón. En todo el mundo hay mitos, leyendas y casos de personas que aseguran haber entrado en contacto con vampiros. En África hay un tipo de vampiro muy aterrador. En Centroamérica también. Hoy les voy a hablar de esos tipos de vampiro. Les voy a contar sus historias. Y también vamos a escuchar testimonios de personas que aseguran haberse encontrado con ellos. Gente como usted y como yo. Gente del común. Taxistas, militares, que de repente afirman haber visto personas que no son personas, gente que podríamos llamar vampiros. Y vamos a escuchar el primero de esos testimonios. Nos vamos a Perú, a Lima, Perú. Amo el Perú, siempre que voy allá como espectacular. Y hay un distrito de Lima que se llama Barranco, es el más pequeño de toda la ciudad. Lima tiene varios distritos, cada uno tiene su alcalde. Y además eran poblaciones hace mucho tiempo que no hacían parte de la ciudad, eran otros municipios, eran otras ciudades. Y lentamente pues la ciudad creció muy rápido y la absorbió todas estas zonas, que eran rurales incluso en algún momento. Y Barranco es un lugar muy bonito, queda frente al mar, imagínense ustedes un acantilado, un camino, hay un puente hermoso que se llama el Puente de los Suspiros. Se llama así porque decían que los enamorados tenían que aguantar la respiración y caminar hasta el otro lado del puente, y entonces su amor sería aún más fuerte. Hay unos árboles muy bellos ahí, se ve el mar Pacífico, el atardecer es hermoso. El Puente de los Suspiros en Barranco, Perú. Pues allí se dice que aparece un extraño ser que aparenta ser una mujer. Imagínense ustedes una mujer muy bella, hermosa, de cabello largo, y cuando la gente se le acerca, se convierte en una especie de monstruo viejo. Su cara es distinta y toma sangre, ataca a la gente. El primero en sufrir fue un señor que se llamaba Ciro Amodeo, una de las historias más famosas de Perú. Era un taxista, dice que la recogió por la noche a una mujer muy joven ahí en Barranco, y que cuando volteó hacia atrás, la chica, que era muy bella, dice que con una piel muy blanca, cabello negro largo, le dijo: a mí me gusta la sangre. Y luego se convirtió como una especie de monstruo en los años 80 y salió despedida por la ventana como una sombra, y apareció la historia de la vampira de Barranco. Ahora vamos a escuchar a un periodista muy reconocido del Perú que asegura que se encontró nada más y nada menos frente a frente con esta criatura, con la vampiresa de Barranco. Es un testimonio que recogí yo mismo allá en Lima, Perú, y que pueden encontrar en mi podcast que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz en YouTube. El nombre del periodista es Carlos Ovalle y esta es su historia. Aparte, claro, yo soy comunicador social, yo soy periodista de investigación
Y así como investigo también cosas sobrenaturales, también investigo cosas de actualidad nacional, ¿no? O sea, de política y cosas Y así. por eso estabas Claro, buscando esos criminales. Esta mujer te dice claro. así de plano, te dice, fue una bruja, que te va a contar todo. Y qué pasó después? ¿Cómo fue esa experiencia? Ella me dijo que la mujer tenía unas marcas en todo el cuerpo, en las manos, en los brazos, en el cuello. Yo nunca le vi las manos. O sea, al menos yo no me fijé en las manos, yo me fijé en el cuello, que siempre se vestía de negro, que aparentaba entre 20, o mejor dicho, 25, 26 años, el pelo negro largo, el cabello larguísimo, negro, muy oscuro. Y me dijo, si la ves, ya estás muerto. Si la ves, tienes que correr, porque si ella te ve primero, me dijo, mira, te lo voy a explicar más o menos así. Si tú la ves primero, podrías salir vivo y corre con todo lo que puedas, con toda tu alma. Pero si ella te ve primero, ya estás muerto. Entonces me acrecentó en mí un terror. Yo ya comencé a sentir miedo, ya no sabía a qué me enfrentaba. Entonces yo pensaba para mis adentros, pero eso no puede ser. O sea, según la, Claro, las ecuaciones de, tú me entiendes, ¿no? De Einstein, las matemáticas de Hilbert, o sea, esto no existe, ¿verdad? Claro, muy yo, racionalista. claro, Dijiste, esto es un cuento, me 100%, están contando una leyenda aquí en por Barranco. supuesto, Es por supuesto. pero seguías buscando a los asesinos y ya empezaste a escuchar esa historia. Entonces, recuerdo, no sé si le compré 2 o 3 o 4 postres para que me contara toda la historia. Y me dijo de que ella había hecho un pacto para, tenía que, la sangre necesitaba la sangre de hombres jóvenes y todos eran promediar los 30 años, La bruja. la bruja. Y la bruja fui a seguir. Entonces me dijo que la habían visto siempre en el final de un caminito que es como de 1 metro de ancho y mide menos de 100 metros, que desemboca en un mirador como un acantilado. Es un acantilado, o sea, ya no hay más camino. Cuando llegas al final del camino es un acantilado, es un mirador en un acantilado muy alto, ¿no? Y abajo está el mar, pues a mucha distancia, por supuesto, el mar está lejísimos también, ¿no? Entonces comencé a recorrer el camino de la parroquia que hay al costado y recuerdo que ahí paso en este caminito, a la mitad había una puerta, una casa, habían casas, hay casas al costado del caminito, ¿no? Y en el dintel de una casa, o sea, en el murito del jardín, pero es un murito pequeñito, pues de 20 centímetros de altura, 10 centímetros, un pequeño murito de la altura de un ladrillo, ¿no? Había una pareja sentados y él hablaba, ella no hablaba nada. Y cuando yo pasé, bueno, no me percaté, era una pareja de enamorados, unos novios. Él sí parecía como de unos 30 años más o menos, pero no reparé en ellos, sinceramente, ¿no? Porque yo buscaba asesinos o por último la bruja, pero nunca una pareja de enamorados. Y vuelvo a voltear, solo por curiosidad, vuelvo a voltear. Y en eso la chica me estaba mirándolo a él, pero no lo miraba al rostro, ¿ah? Ella miraba aquí, el cuello, acá, el pecho, aquí, arriba del pecho, donde queda la tráquea, aquí. Lo miraba fijamente. Así, pero no has entendido. Ella lo miraba como un águila que está buscando su presa, o sea, así como un puma a punto de saltar, pero le miraba aquí, el cuello, acá, donde tengo la corbata. Lo miraba así, fijamente. Tenía los ojos más negros que había visto en mi vida. Sus ojos eran completamente negros. Nunca había visto algo así en mi vida. Entonces ¿qué? Esto no existe. Dije, qué raro. Volví a mirarla así, pero ya con cierto temor. O sea, aparte que yo no me voy a meter en la vida de un par de novios que están ahí conversando, ¿no? Y ella, que estaba mirándolo a él, ¡pum! Levantó así la mirada y me comenzó a seguir mientras yo caminaba por el pasadizo a 1 metro de distancia de ellos, ¿ah? Me comenzó a seguir así con la mirada, así clavándome la mirada y no dejó de mirarme ni 1 milímetro. La mujer era como que tuviera un magnetismo conmigo y me seguía como si fuera un rayo láser, o sea, me seguía así pero al milímetro. Entonces yo evitaba la mirada, ¿no? Lo miré a él, en él sí me acuerdo cómo era. Era un muchacho de cabello ensortijado, tenía una chamarra estilo, de una chamarra de cuero con el cuello volteado hacia arriba, como usan los motociclistas, por así decir, ¿no? Como los del rock and roll, algo por el estilo, ¿no? Y él hablaba y hablaba, él la enamoraba, pero ella no hablaba nada. Estaba con una cafarena negra hasta arriba del cuello y no tenía aretes ni nada por el estilo. La boca me parece que la tenía pintada de negro.
O sea, era bien, bien oscura la chica. Lo que ahora nosotros en estas épocas le llamamos las chicas dark. O sea, la moda emo o dark. Pero en 1990 eso no existía todavía, ¿no? Y ella me siguió con la mirada y me asusté. O sea, su mirada era muy fuerte. Y su aspecto también. ¿Sabes a qué se parecía, sinceramente? ¿A qué se parecía? ¿Tú has visto a esa chica de esa película, El Aro? Una película japonesa. Sí, con el cabello así. Con el cabello caído, así, con la mitad de un ojo. Algo Sí. parecido, así, una mirada bien torva, bien Así, te oscura. miraba. Me miraba y no me dejó de mirar ni un milímetro. Yo caminaba y ella me siguió con la mirada hasta que me perdí en el camino. Entonces yo, cuando ya estaba por finalizar el camino, acercándome al mirador, volví a mirarla ya con miedo, volví a mirarla y la chica me seguía mirando así. O sea, pero, ¡pum! Me clavó la mirada así como matándome con la mirada, sinceramente, ¿ah? Yo te juro que yo era ateo, porque si no, ahí le hubiera rezado a todos los santos. O sea, ya el miedo ya iba trepando en mí, ya yo estaba más que preocupado. Entonces llego al final del pasillo, el mirador, ya hacía frío, no sé qué hora era exactamente, pero imaginemos que haya sido la 1:30 de la madrugada, porque yo había estado caminando, dando vueltas, preguntando y preguntándole a la gente y tomando notas y cosas por el estilo. Y serían quizás la 1:15, 1:30 de la madrugada, y me quedo en el mismo mirador, y a la derecha, hasta ahora existen, hay unos árboles muy altos, son unos árboles delgados, pero como de 5 metros de altura. Hasta ahora existen, yo los he visto hace poco. Son árboles icónicos en ese sitio. Entonces, me quedo, no sé, imaginemos que me debo haber quedado 45 minutos parado ahí, esperando que apareciera algún asesino. O sea, yo buscaba asesinos. Y en eso, algo se movió en el árbol. Eran como las 2, hasta ahí no me di cuenta, pero serían las 2:30 de la madrugada en ese momento. Entonces, miro fijamente, y lo que yo te voy a contar nunca lo has visto algo, has conceptuado. Era una figura humana, como un humanoide, con la cara completa pintada de blanco, como los mimos, como los, como los mimos que se apostan en las calles y hacen malabares, que se pintan el rostro de blanco. Y era un humanoide con 2 brazos, 2 piernas. Sí, era una persona, toda con una como una malla negra, pero el rostro completamente de blanco, completamente, como un yeso blanco. Pero ¿a qué? ¿A 5 metros de altura? O sea, serían 4 o 5 metros de altura, más de 3 metros y medio, o sea, estaba muy alto, estaba en el follaje de la copa del árbol. Y yo la quedo mirando eso, ¿qué? ¿Y qué hace un mimo trepado en un árbol a las 2:40 de la madrugada? Porque ya había pasado, yo había llegado pues como a la 1:15 o 1:30 y ya eran como las 2:15 o algo por el estilo. Yo tenía como 45 minutos ahí. ¿Y qué es eso? Y no podía creer lo que estaba mirando. Y en eso dije, acá pasan cosas raras. O sea, ya le tuve cierto miedo. Y dije, mejor me voy a mi casa. O sea, ya no había visto, no encontré al asesino, ni a los asesinos, ni al muerto, ni al crimen, ni nada. O sea, lo que yo había ido a buscar, ¿no? Entonces dije, ya me voy. Y ahí es cuando miro mi reloj, y decía 2:45. Eso sí me acuerdo, 2:45 de la madrugada. Entonces, no, ya me voy. Aparte que hacía un frío terrible, pues no estaba frente a la playa, frente al mar, 2:45 de la madrugada, pues hacía humedad, frío. Yo no recuerdo exactamente, pero más o menos debe haber sido entre junio y julio o algo por el estilo. Entre mayo, junio y julio. Quizás junio o julio. La cuestión está en que en ese momento me voy, dije. Ya, acá esto ya no va más. Me voy. Y volteo. Y sinceramente es el terror que he sentido. Nunca he estado tan asustado, creo. Volteo sobre mi hombro y me topo con ella, la mujer. La chica que yo había visto como de 25 años, que había estado hablando con el jovencito en el pasillo. Había puesto su barbilla en mi hombro, atrás mío, acá, en el hombro. Había puesto la barbilla así, apoyada en mi omóplato. Porque era más baja que yo, no era alta. Era una mujer como de 1,59 m, 62, menos. Debe haber sido como de 1,50 m y tantos. O sea, 1,50 m no sé, 1,58 m, imaginemos. La gente dice que a veces yo cambio la versión. No, pues yo no tenía una cinta métrica para medir a la chica, ¿no? Pero era una mujer joven, o sea... Pero la sentiste atrás. No la sentí. Solo cuando di la vuelta,
vi su cabeza atrás mío, había puesto la barbilla así apoyada en mi hombro. Ah, ya. No en mi hombro, en el omóplato. Sí. Y volteo así, la tenía acá. La chica, la tenía acá atrás mío. Entonces me sobresalté, giré y me quedé parado. Y en ese momento me sentí rígido, pero no era por miedo. Paralizado. Paralizado, pero no es por miedo. O sea, obviamente estaba asustado, estaba sorprendido. Pero no, es como cuando metes en una caja una serpiente con un ratón y el ratón se queda paralizado, algo por el estilo, que no se puede mover, ¿verdad? Yo no podía mover un músculo. O sea, funcionaba mi cerebro y funcionaban mis ojos, pero todo yo estaba como de piedra. Y no era miedo, era como que no me podía mover. Y ella me miraba fijamente, sus ojos eran completamente negros. Es decir, no tenía el globo ocular blanco no existía, era todo negro. Todo negro. Todo negro. Nada blanco en los ojos. No. Como los todo, famosos niños de ojos negros. algo como, bueno, ahora los góticos Sí. se ponen unos Lentes de contacto. lentes de contacto, pero en 1990 eso no existía acá. negro. Completamente negro, eran negros. Y como los niños de ojos negros, ¿no? Me quedé helado. Pero yo me quería mover y yo decía, mi cerebro funcionaba. Y yo decía, pero ¿por qué no me puedo mover? Era como si tuvieras una parálisis del sueño, pero estando despierto. O sea, ni un dedo podías No mover. podía mover una pestaña. O sea, yo Nada. estaba como congelado en el tiempo. Sí. Y no podía, yo quería moverme y mis brazos eran como de piedra. No se o sea, yo no me podía, como si me hubiera convertido en una roca. O sea, yo no podía moverme. Solamente mi cerebro funcionaba, claro, por supuesto, y mis ojos se movían, pero nada, el resto de mi cuerpo, nada. Yo no podía mover ni un meñique. Entonces la quedo mirando y ella abre la boca porque me habló. Y su boca estaba toda con los dientes podridos. Y bueno, ustedes ya escucharon esa terrible historia de Carlo Ovalle, que encontró a una vampiresa cara a cara. ¿Creen ustedes que puede ser así? Yo tengo un libro que les puede gustar, se llama Expedientes X Colombia. Ahí cuento historias similares. Pero no se vayan porque vamos a hablar de otro caso. Este sí sucedió en Colombia, de una persona que asegura, una persona muy conocida, don Daniel Tres Palacios, que asegura que él, de alguna manera, habló con un vampiro. No se muevan, porque el caso que sigue es espectacular, aquí en los audios de Cruz Escribiente. Los vampiros están allí, dicen que tienen fuerza descomunal también, que tienen sabiduría. Claro, imagínese usted, si ha vivido durante siglos, usted es una persona sabia. Decía García Márquez, decía muy bien que a los seres humanos nos llega la sabiduría cuando ya pa' qué. Porque tienen que pasar los años, porque tenemos que llegar a ser viejos, experimentar la vida para tener sabiduría. Madurar. Entonces, ¿qué madurez y qué raciocinio? ¿Y cómo nos verá alguien que viva miles, tal vez decenas de miles de años? Imagínense, si los vampiros vivieron durante siglos, tendrían entonces una inteligencia y una sabiduría profunda. Alguien que pudo haber estado en el tiempo de los egipcios, de los griegos, alguien que pudo haber estado en el tiempo de Jesús de Nazaret y que viviera hoy, que podría estar por allí dando vueltas en La Paz, Bolivia, en Ibagué, Tolima, en Nueva York, los vampiros. ¿Han visto ustedes una película que se llama Entrevista con un vampiro? Vamos a hacer un especial de películas de vampiros también aquí en los audios de Cruz Escribiente. Pero bueno, hace poco aquí en Colombia a un amigo mío, director de un programa de radio llamado El Cartel de la Mega, uno de los programas más espectaculares de temas paranormales que existen, pues él dice que hace un tiempo lo llamó un vampiro. La historia es increíble, porque por más de que se ha intentado, incluso en la emisora, y que se ha encontrado de alguna manera gente que escuchó la entrevista, la grabación no aparece. La grabación no aparece. Pero no soy yo el que les va a hablar esa historia. La va a narrar el mismo Daniel Tres Palacios aquí en los audios de Cruz Escribiente. No esperes más. Ven. Aquí estamos en el Cartel Paranormal. Son las 9:54. Restan 6 minutos para las 10 de la noche. Gracias por su sintonía.
Un abrazo grande a usted, que de pronto va en su Taxibris, en su Jack Sparrow. Usted, amigo militar, en medio de las montañas, escuchándonos. Hasta ahora, las personas que hacen aseo a diferentes lugares también. Un abrazo grande, gracias por su compañía. A mis amigos guardas de seguridad. Y a todos los que a veces uno no logra imaginarse que están al otro lado del radio. De verdad. Muchas gracias. Aquí estamos Polo Urrego y yo, Dani Tres Palacios, el Tripas. Abriendo la noche con un tema fascinante como es el de los vampiros. Aclaro, es un tema muy popular. Porque no, uno dice vampiro y todo el mundo, sí, vampiros. Pero un tema muy limitado a la hora de experiencias. Creo que hay más experiencias con extraterrestres. Los fantasmas ni se diga, las brujas, ¿no? Pero uno dice historias de vampiros. Es raro oírlas. Pero lo invito a usted que si tiene historias de vampiros nos llame y nos cuente una. Si no tiene vampiros no importa, le vamos a oír su historia paranormal. Ya estuvimos hablando en la hora pasada con Carolina Andújar, gran escritora de libros de vampiros. Chévere todo lo que nos contó. Ahora bien, también oímos la historia, repetimos, de una mujer que a lo mejor compartió también una noche con vampiros en Bogotá. Y ahora yo les voy a contar resumidamente, para aclarar muchas dudas, de la historia del vampiro de la Mega. ¿Qué pasó? Recuerdo yo que estábamos cerca una noche de Halloween. En ese entonces hacía yo el programa con Héctor Contreras. Y a mí, el gusto por los vampiros, pues me llevó a decir al aire que quería entrevistar un vampiro. Hasta ahí normal, ¿cierto? Oiga, quiero entrevistar a un vampiro, así como muchas veces he dicho acá, quiero entrevistar a un brujo que haga acá rituales, quiero entrevistar a alguien que lea la mente, yo quiero, en el misterio quiero conocer personas con esos dones sobrenaturales. Y estaba yo con Héctor, recuerdo yo que era la cabina que está en la esquina de la calle 37 con Caracas, hoy en día estamos un poco más hacia el sur, 2 cabinas más, pero es en la cabina que hoy en día queda la emisora Radio 1. Me acuerdo yo, perfecto, que Héctor Contreras estaba sentado en la consola, donde está Paula ahorita para los que están en YouTube. Yo estaba sentado más o menos en la misma parte de la mesa, que es a mano izquierda del productor, y al lado derecho mío hacia el fondo hay una ventana. Ahí teníamos 2 ventanas, una que daba a mi espalda y la otra que da hacia la Caracas. Una da hacia la calle y otra hacia la Caracas. Esas 2 ventanas. Y recuerdo que estaba sentado en la mesa cuando vi el vampiro. Estas ventanas son de un material muy fuerte, blindadas, que golpearlas casi no suena como un vidrio normal, ¿no? Que uno dice, oiga, no le pegue que lo va a romper. Es un golpe más seco. Y estaba yo con Héctor y las persianas, o al menos esa recuerdo que estaba abajo. Golpean la ventana y yo observo hacia mi mano derecha al fondo, como a espaldas de Héctor. Y yo me voy hacia allá. Subo la persiana. Hay un hombre de vestimenta oscura. Si no estoy mal, la memoria no me falla, tal vez un buzo, de esos como cuello tortuga, ¿no? Todo su vestimenta era negra. Lo que me llamó la atención es que el hombre era demasiado blanco y a tal punto de ser un poco pelirrojo. Él señala con su dedo diciendo, contra su pecho diciendo, soy yo. Claro, hace unos segundos o un minuto tal vez yo había dicho quiero entrevistar a un vampiro. Yo en mi mente dije, y me disculpan lo que voy a decir, alguien que se cree vampiro. Y preciso estaba yendo la emisora aquí en la esquina y llegó corriendo y yo soy un vampiro. Me anotan un papel, un número telefónico y me hace entender que mañana lo llamáramos y que podíamos entrevistarlo, pero que él contaría lo que él quisiera. Bueno, ahí yo dije, bueno, alguien que se cree vampiro, ¿no? Le hacemos la llamada al teléfono y bueno, empezamos a hablar de vampiros. Estoy aquí haciendo un recorderis de más de 10 años, pero el hombre empieza a decir cosas que seguramente hemos visto en los libros, que seguramente hemos visto en las películas. Entonces yo decía, alguien que ha visto mucho contenido de vampiros y quiere contar eso. ¿Qué contó? Primero, que son personas que tienen bastante edad, pasando los cientos de años, que el ser vampiro no es nada bueno, es una maldición que heredan, ¿no?
que heredan de algún familiar o algo. Contaba y yo preguntaba por qué es ser malo ser vampiro. Si no, uno muestra y sería como ser un superhéroe uno en muchos casos. Pues tener poderes y todo, todos chiquitos soñábamos con tener poderes, volar, cosas como estas. Y el hombre decía y me explicaba lo siguiente, y es interesante esto. Decía, mire, ¿se imagina usted tener la vista desarrollada al 100%? Entonces yo preguntaba, pues ve uno perfecto, no. Si usted pudiera usar sus ojos al máximo, se encandelilla por las luces. No vería nada. Por esta razón, él decía, por esta razón no salimos en el día, porque la luz nos afecta muchísimo. Es más manejable la luz nocturna con gafas oscuras que la luz del sol. Por eso usted mira al sol. Si usted mira al sol fijamente unos segundos, después no ve nada. Y él decía, eso pasa cuando usted tiene una vista tan desarrollada. Va a sufrir por los rayos solares. Bueno, interesante, ¿no? Decía, ¿usted sabe qué es tener el olfato desarrollado al 100%? Que usted pueda oler a la porquería que huele cada ser humano, que se camuflan detrás de un perfume, detrás de una loción, detrás de un champú, ¿no? El verdadero olor de las cosas, él decía, es un olor putrefacto. Es un olor asqueroso. ¿Si me van a oler usted todo lo que huele en las calles? Ir caminando y el olor del orín, el olor de los animales, del sudor de la gente, del ambiente, horrible. Él decía, ¿usted sabe qué es? ¿Usted se imagina tener fuerza sobrenatural? ¿Lo harto que es? Entonces uno preguntaba, ¿por qué? No, interesante, de mucha fuerza. Porque cualquier cosa que haga puede lastimar las cosas. Porque ya es una fuerza descontrolada. Puede dañar las cosas, puede herir a alguien, hasta matarlo. Él decía el gusto, todo, los diferentes sentidos, él decía, si lo llevamos a un extremo súper desarrollado, y si uno lo piensa bien, puede ser algo harto. Voy a poner un ejemplo, me disculpan porque hay muchos haters de esto cuando se habla de vampiros, pero si uno mira la película, con lo que les estoy contando, y no es la historia de amor y la historia tierna, créame que el que la escribe y todo tuvo que haber investigado o haber oído esto que les estoy contando en algún lado, para que su personaje recree lo malo que es tener los sentidos desarrollados. ¿Qué película es? La famosa saga de Crepúsculo. Los que la vieron, a mí me interesa el tema de los vampiros, por eso la vi, muestran eso que les estoy diciendo. Ya que el lado romántico y enamora a la niña y el tipo pintoso, bueno, eso pasa a un segundo plano. Pero él, ¿por qué sufría con la novia? Con Bella, creo que se llamaba. Porque le hacía daño con la fuerza bruta. ¿Ustedes recuerdan? Era imposible para ellos poder hacer el amor. Disfrutar de una caricia porque él se excitaba y le hacía daño. Era hartísimo, y ustedes recuerdan que él estaba en la universidad y oía absolutamente todas las conversaciones. Y era hartísimo para ellos. Pero para que entiendan lo que les decía de los sentidos desarrollados, lo muestran en esa película. ¿Y por qué el hombre no se quería enamorar de ella? Porque todo el mundo se le muere. La película. Y eso más o menos nos costaba a ese hombre. Listo. Ahora, el tema de la sangre, recuerdo él cómo lo explicaba. Porque claro, uno dice vampiro y dice sangre. Lo que nos han mostrado, ¿no? Chupan sangre, se alimentan de sangre. Él daba una explicación en ese entonces. Si mal no recuerdo, él decía, la sangre tiene muchísimo alimento para nosotros. Nos desgastamos muchísimo al tener los sentidos, llamémoslo al 100%. Por eso necesitamos recuperar nuestra vitalidad, nuestra energía. Nos desgastamos mucho. ¿Pero qué tipo de sangre? No la sangre de Polo Urrego, Daniel Tres Palacios, ahí no. Él decía sangre de la calle, animales, mendigos. ¿Por qué? Porque él decía que son personas que su sangre está más fuerte. Él, me acuerdo, decía, ¿usted cuándo ha visto un niño esos de la calle a veces con gripa? Y juegan descalzos, se mojan, y vaya usted mójese 2 minutos cogiendo un carro, un taxi, llega ronco, afónico, porque desde chiquito, no, uno se lo protegen mucho a los bebés, con 30 cobijas, que no se moje el niño, que no sé qué. Entonces, seguramente, la persona que está en contacto, claro, puede tener más bacterias y todo, pero desarrolla más. Él decía además, ¿y cuándo alguien va a extrañar un animal de la calle o a un gamín, a un loquito, a un hombre de la calle? Si amanece por ahí muerto en una esquina, ¿y qué van a decir las autoridades? Lo mordió un perro, lo asesinaron.
y resulta que pueden ser los vampiros, según él. En ese entonces contaba esto. Ahora, yo le preguntaba, ¿y recuerdan ustedes los que vieron esa historia? ¿A qué se dedica usted entonces? Y él decía que tenía un taxi, pero para poder salir en la noche, con los vidrios oscuros, todo oscuro para la luz, insonorizado y demás, solo como por salir a veces, pero no recoger a nadie ni nada, porque no le gustaba el olor, no le gustaba el oír cosas, no nada, sino como para distraerse. Haga cuenta usted como si tiene una cúpula y decir, voy a salir. Y claro, las luces no me entran, no escucho a nadie, pero doy una vuelta y veo la gente. O salgo a alimentarme. Hasta ahí, uno diría, bueno, toda la historia normal, interesante, con datos que alguien puede saber de un vampiro. Si no estoy mal, y él hablaba tal vez del centro de la ciudad, la Candelaria, donde podría haber con más vampiros en unos sótanos. ¿Y por qué el tema de los sótanos? ¿Y por qué el tema de los castillos y los ataúdes en los vampiros? Si uno ata todo, es interesante, pero es lo que hemos visto en las películas. Hemos visto lo que es los libros. Ahora, yo sí creo algo, que los directores de grandes películas, directores de grandes novelas, no se me duerman y darle paso a los oyentes, ¿qué fue lo paranormal de la historia? Y aquí vengo y les cuento esto. Hasta ahí uno diría, tripas, una persona que sabía vampiros y contó eso, se las valgo completamente. Saben que a mí no me gusta meterme y decir, sí, no, llegó volando y yo lo vi, atravesó la ventana y después me evitó en la terraza de mi apartamento. No, eso no pasó. O sea, hasta ahí nada sobrenatural. Un hombre contando una buena historia. ¿Qué pasa después? El hombre, al final de la entrevista, y Paul, que es productor, y aquí siempre grabamos esto en varios computadores, el hombre nos dice, como espero que les haya gustado la información, no sé qué, como lástima que no van a poder repetir la entrevista. Y yo por dentro dije, pues el man no sabe que esto lo grabamos y claro, mañana quiero repetirla al inicio del programa y después. Todas las grabaciones fallaron y desaparecieron. Lo más curioso es que acá se graba no solamente en los computadores de acá de la Mega, de la emisora, los locales, sino que también hay un servidor donde recibe toda la señal que se emite en radio. O sea, por si hay una demanda o alguna cosa. Como si se emitiera en radio y conectara usted un cablecito a un computador y grabara de su radio la señal. Tratamos de recuperar ese audio y los oyentes no me dejan mentir. No pudimos. Los que me preguntan por el teléfono, también. El teléfono que tal vez está en mi teléfono, entonces en mi celular o algo, cuando yo fui a buscarlo tampoco. Entonces uno dice, miércoles, ¿qué pasó ahí? Yo dije, mucha gente, ya en ese entonces hablábamos de YouTube, de las redes, de grabar en las casas. Yo dije, venga, se dañó esto, pero necesito la historia del vampiro, porque quiero repetirla. Y la historia nunca apareció. Hasta el día de hoy, nadie tiene la historia. No la hemos podido conseguir. Ahora, y quiero aclarar esto, si ustedes van a YouTube, ponen el vampiro del cartel, aparece. Pero aparece una llamada, cuando yo hacía el programa con Chirri, de un joven llamado que se llamar Nicolai, una cosa así, y ya fue a decir, yo tengo pedazos de carne en la nevera, y yo aquí tengo personas y corto pedazos y me los como. Y al final, pues bueno, eso sí uno dice, hombre, un joven creyéndose vampiro. Pero lo extraño y lo paranormal de la historia del vampiro no es lo que contó, es lo que sucedió técnicamente después. Entonces siempre les he dicho, yo aquí no vendo humo ni vengo a decirles era un vampiro. ¿Quién era ese hombre? ¿Un hacker? Para él fue fácil borrar las grabaciones, no recuerdo bien lo del teléfono en mi celular, eso lo aclaro. Creo que sí, puedo buscar ya en mi libro que ahí cita la historia más fresca, pero de pronto el teléfono lo teníamos por ahí todo, el teléfono no apareció. Y si hubiera aparecido tal vez ni contesta el hombre o qué sé yo. Pero las grabaciones, es lo extraño. Y mucha gente, porque es que ahí es cuando las historias toman peso paranormal, que en el cartel ustedes saben que para que pase algo sobrenatural pueden pasar 8 años sin que pase nada y la gente dice, no, allá, de la niña fantasma, pasan cositas que yo siempre le digo, ¿qué fue lo que sucedió? Repito, no estoy diciendo que sea un vampiro. Fue una persona que técnicamente pudo dañar todas las grabaciones de todas las personas en Colombia y en el mundo. Si alguien dice sí, bueno. Pero que ningún oyente tenga la grabación. Y ustedes, y no, los oyentes no me dejan mentir, pueden poner en Twitter, pueden poner en el chat de YouTube
los que están en esa época, que me digan que grabaron y qué pasó con la grabación. Y mucha gente ha dado testimonio. Y si ahorita en el transcurso de la noche entra además alguien que estaba en esa época oyendo y la historia que le cuento, que me diga, mire Dani, sí, yo estaba grabando en cassette o grabé en mi dispositivo y la desapareció. Ojalá me gustaría que algún día apareciera la grabación. No para que digan, no, si yo que no era vampiro, no, porque no estoy diciendo que sea un vampiro. Para volverla a oír y hasta yo refrescarla. Porque deben haber muchos datos que me escapan. Pues no tengo un discurso en mi cabeza y han pasado más de una década, estoy seguro. Pero la historia, eso fue lo más interesante de la historia para el lado del paranormal, lo que pasa al final. Porque repito, el testimonio del hombre es muy válido y lo puede contar cualquiera que llame a una emisora y diga yo soy vampiro. Y fue chévere. Ahora, y quiero aclarar esto, otros también se confunden, esta historia es de otra emisora relacionada a vampiros también, dándole el crédito a Héctor Contreras, gran amigo, y eso le sucedió a él cuando él hacía Insomnia, que era otro programa antes del Cartel Paranormal, en la emisora Los 40, o no sé si en el momento de Mauxino, no sé, no me acuerdo. Que ahí sí mucha gente me ha dicho, oiga Dani, esa historia, y lo que pasó también me sé la historia, pues con Héctor hablé mucho el tema, y una vez allá sí lo que pasó fue que llamó un joven haciéndose pasar por vampiro, y luego llama él diciendo, asustado, que por favor se retracta de lo que le dijo porque lo está atormentando un vampiro, o que algo lo estaba atormentando en su casa, o algo así fue lo que sucedió. Eso es lo que Sí, recuerdo. que estaba tomando del pelo, que era mentira. Y como que un vampiro sí diciendo, le apareció y le dijo, como que vaya, aclare la pendejada. me están moviendo las cosas, ¿Cierto? me están tirando las vainas. Esa historia sí es de allá. Para que, me gusta aclarar eso para que no se enrigan, no, pero la del vampiro fue diferente. Pero muchos oyentes que oían allá antes y pasaron después acá y no importa. Pero quería aclarar eso. Esa es la historia de lo que llamamos el vampiro de la Mega, que tuvo su parte extraña en cuestión técnica, no en cuestión de verlo volar o que atravesó la ventana o que hasta Paul recuerda ese entonces y de pronto deja un comentario, mire. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Existen los vampiros? ¿Es real lo que acabamos de escuchar? ¿Lo que vivió Daniel es una realidad? La historia del vampiro de la Mega. La historia de una criatura, de un ser que supuestamente se contactó, que habló, y la grabación, como ustedes escucharon, se borró. Tal vez usted la escuchó. ¿Escuchó usted esa grabación al aire? Escríbame aquí abajo. Díganme aquí abajo si la escucharon y den like ya mismo si les gusta este podcast. Pero no se vayan porque sigue otra historia asombrosa, la de los vampiros de Monserrate en Colombia. Monserrate es una montaña que está ahí arriba, un cerro. Los cerros tutelares, los que protegen Bogotá, Guadalupe y Monserrate. Si usted viene a Colombia, si usted viene a Bogotá, los va a ver. Y en la cima hay una iglesia y en el otro una capilla. Dicen los cronistas antiguos que Monserrate realmente era un templo antiguo de los indígenas muisca, que hablaban un idioma que se llamaba el chipcha. Y arriba tenían un templo en honor al sol, que se llamaba Sué. Hay una ciudad que se llama Sogamoso, es la ciudad del sol, y se decía que allá arriba hacían sacrificios extraños. Luego se ha dicho que los cartujos, una orden antigua religiosa católica, construyeron allí incluso un monasterio. Los cartujos no salen, viven encerrados, son de clausura, y se dice que allí vivían encerrados hombres durante siglos. Al final hay incluso cementerios allá arriba. Pues bien, también se dice que hay vampiros en Monserrate. No sé. Hay gente que dice que en esas montañas habitan esos seres que se esconden entre los árboles y los pinos. Escuchen ustedes esta narración sobre los vampiros que supuestamente vivirían en Monserrate. Hay una señora que conocí y ella trabaja con el ejército. Ella tiene una finca en el Tolima. Esa finca tiene petróleo y tiene oro, y la cual no ha podido vender hace mucho tiempo. Ella tenía unos amigos que tenían una productora televisiva. Ellos, a raíz de unas investigaciones, de una serie de cuerpos, de pedazos de cuerpos que empezaron a aparecer detrás de Monserrate,
a raíz de tantas desapariciones, estamos hablando alrededor de 35 años, un poquito más. Ellos, a raíz de todas estas apariciones de estos restos de cuerpos, le entró la curiosidad. Instalaron unas cámaras en los árboles. Haga de cuenta, las primeras cámaras escondidas de ese tiempo. A raíz de unos días fueron, obviamente de día, a retirarlas. Empezaron a revisar lo grabado, todo el material fílmico, y se dan cuenta de algo espeluznante. De unos seres que flotaban sobre los árboles. Se trasladaban de árbol en árbol, flotando, levitando. Una levitación muy suave. Y obviamente ahí quedó registrado cómo estos seres cogían a personas y las desmembraban, vivas. Chupaban su sangre, absorbían su sangre y parte de su carne también. A raíz de esto, pues obviamente, no falta el osado, obviamente el director de esta productora, sospechando de dónde venían estos seres y de dónde estaban escondidos, dónde habitaban, deciden adentrarse detrás del cerro de Monserrate y llegan hasta una mansión que hay allá. Hay una mansión, o había una mansión detrás de Monserrate, donde vivían estos seres. Al llegar allá se encuentran con unas personas normales, común y corrientes, seres humanos, que visten igual, normal, pero con una apariencia en su piel, en su tez pálida. Gente de una apariencia oligarca, obviamente oligarca, sí, y una apariencia extranjera. Este señor, el director, decide confrontarlo, decide entrevistarlo. Y accede, no pasa nada. Estos seres, este es el jefe supuestamente de estos seres, decide atenderlo, concederle una entrevista, pero con la única condición de que esa entrevista no saliera al aire. Esa era la condición. Tipo acepta, dice sí, listo, perfecto, esta filmación no va a salir. Pero no falta el osado, no falta el atrevido, como dice, para ganar rating, para ganar dinero, decide sacar esta grabación en las horas de la madrugada. Estamos hablando de un horario que es muy poco concurrido, obviamente, pero dice, vamos a ver qué pasa, vamos a sacarlo en la madrugada. Pues ni tan, bueno, está tipo entre 2:30 y 1 de la mañana sacan esta filmación a través de la televisión. Ya los días empiezan las amenazas para este director y todo su equipo. Este equipo de esta producción y el director tuvieron que salir del país, tuvieron que salir de Colombia por las amenazas de estos seres que eran los vampiros que habitaban detrás de Monserrate. Aún no se sabe si todavía están ahí. Es la gran incógnita por las tantas desapariciones que ocurren cuando la gente se desvía detrás del peatonal, cuando van a subir al cerro, cuando van a subir a San Monserrate. Entonces, ella a raíz de esto también empieza a darse cuenta de que en su finca, allá donde te dije que había oro y hay petróleo, que esta finca obviamente no se la han podido comprar ni ya se la quieren comprar. Ella dice que hay un grupo de obreros, de campesinos, que todos se parecen, parece que fueran hermanos, familiares. Ella un día llega y lleva un galón, haga cuenta esos frascos de vidrio de arequipe. Es un frasco súper grande, que estamos hablando de un frasco más o menos de 5 o 6 litros. Sí. Con arequipe se lo regala a una campesina y esta campesina empieza a comérselo. Se tragó todo el contenido de ese frasco grande y ya le pregunta, ¿no le va a dejar a su marido? Y no, le respondió que no. Ella era muy buena con toda esta gente y esta gente le pagaba muy mal. Se da cuenta que su ganado empieza a darse cuenta que en el ganado hay mordeduras en el cuello. 2 puntos, 2 huecos en el cuello del ganado.
pero obviamente el ganado pues obviamente sigue vivo, ¿no? O sea, no hay muertes en el ganado, sino que solamente aparecen esas dos marcas de colmillos, de mordedura, como una mordedura. Ella también se da cuenta que aparecen seres brillantes en la noche que danzan y dice yo, ¿qué me está pasando? Doña Zoraida me dice, no sé, Oscar, yo estaba muy preocupada porque ya estaba viendo visiones. Decido ir en de mi psicólogo. En ese tiempo el psicólogo le estaba cobrando 1.000.000 de pesos, imagínate, eso era un platal. Esta señora oligarca también, obviamente, tenía con qué pagar. Entonces, ella le dice, el psicólogo le pregunta, ¿qué le pasa, señora Zoraida? Yo no sé, estoy muy preocupada, es que yo soy tan buena con la gente y la gente me paga mal. El psicólogo se queda mirándole y le dice, así le dijo textualmente, sé lo que es una huevona. Y ya se emberracó y se fue, se largó de ahí del consultorio. A la semana el psicólogo la llama y le dice, señora Zoraida, necesito que venga a mi consultorio. Y ella le pregunta, ¿pero para qué? ¿Para que me insulte? No, señora, venga. Pero, ¿para qué? No, venga, le tengo una buena noticia. Bueno, no sé qué es tan buena será, pero le voy a contar algo. Pero para que me insulte, no, señora, tranquila, no se preocupe. Pero yo no le voy a pagar. No, tranquila, usted ya me ha pagado suficiente. Listo, a la semana viaja ella, viene a Bogotá, viene del psicólogo. Cuando entra, había más de 10 personas en ese consultorio. Y ella le pregunta, ¿y toda esta gente qué? Y es que ella es de un carácter muy fuerte, temperamental. Y le dice, tranquila, que le presento a Julano, él es sociólogo. Le presento a Julano, él es antropólogo. Le presento a Julano, él es historiador. Le presento a Julano, él es consultador. Cada uno tiene una profesión diferente. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Tranquila, ya vamos para allá. Le mire, empieza el antropólogo y mi señora Zoraida, mire. Hay una gente, hay unas personas que son europeas. Estas personas primero estuvieron en Transilvania. De Transilvania corrieron parte de Europa, llegaron a Estados Unidos, empezaron a bajar Centroamérica y llegaron a Colombia. Estas personas se instalaron detrás de Monserrate y estas personas son las causantes de que su ganado le aparezcan marcas como mordeduras. Aquí en Colombia hay muchos vampiros, son gente oligarca, gente que está camuflada dentro de la sociedad, son gente dueños de empresas muy grandes y que están haciendo este tipo de rituales que es absorber, tomar sangre para alimentarse. No solamente es la sangre, es la energía que trae esta sangre, es la vibración. O sea, ¿qué pruebas hay de esta historia? Usted me dice que también transmitieron esto en un canal de televisión. ¿En qué canal lo transmitieron? Lo de los hombres flotando, levitando, volando en Monserrate. ¿En qué canal transmitieron esto? Este sí, como te digo, es un top secret, hasta ahí te lo dejo, no puedo revelar más de ahí. Lo que te dije es algo exclusivo, algo que... Pero si lo dieron en televisión no pasa nada, lo puedo revelar. Porque no, salió eso, en la televisión. No, eso lo vio muy poca gente, obviamente. Eso fue en madrugada, estamos hablando de hace más de 35 años. En ese tiempo cuando estaba Inravisión, estaban todas estas Pons, estas productoras, que ya desaparecieron obviamente, o que bueno, sus dueños pasaron a ser socios tal vez de nuevos canales. Todo esto obviamente ya desaparecieron todas estas productoras. No puedo revelar temas ni nombres exactos porque obviamente por seguridad. Pero sí, esta es una historia, como dice, verídica, contada por una persona muy seria, de mi confianza. Y bueno, llegamos al final de este nuevo podcast de los audios de Cruz Escribiente. ¿Qué piensan ustedes de esos vampiros? De lo que acaban de escuchar. No se muevan porque a continuación tengo una información que les va a gustar.
esta parte del podcast muchos me la piden, así que no se muevan. Los vampiros, sí, hemos hablado de los vampiros. Son criaturas realmente asombrosas. No sé ustedes si vieron alguna de esas películas que fueron incluso adolescentes, que ya son de gente madura, como fueron Crepúsculo. ¿Se acuerdan? Esas historias de Stephanie Meyer, de Edward y Bella. Esas historias en las que el amor se mezclaba con esas criaturas, con los no muertos. Y es que en todas las películas y en todas las novelas hay un cuento también que se llama Carmila. Hay otro cuento que se llama El vampiro, de un señor que se llama John William Polidori. Y también había una historia de uno de estos seres que se llamaba el Orla, de Guy de Maupassant. En todas las historias, incluyendo Crepúsculo, del que le hemos hablado a ustedes ya en otro podcast, y vamos a hacer uno sobre Crepúsculo, sobre vampiros y lobos. No sé también si vieron una película, es que me acordé en este momento, perdón por interrumpir lo que les iba a decir, pero hay una película que se llama Inframundo, en la que los vampiros con clanes pelean contra los hombres lobos, contra los lycans, los licántropos. Otro día vamos a hacer un podcast solo sobre licántropos. Qué interesante. Es más, vamos a hacerlo de una vez sobre películas de hombres lobo. Pero bueno, los vampiros en todas las películas y en todas las producciones y las novelas artísticas son vistos como seres fuertes, inmortales, incluso bellos, atractivos, eternamente jóvenes, forever young. Todos siempre queremos eso, volver a ser jóvenes, ser eternos, mantenernos siempre bien, saludables. Tal vez nunca envejecer, seguir con el paso de los tiempos iguales y estar allí, observando cómo el tiempo transcurre durante décadas, durante siglos. El sueño de la inmortalidad. Quisieron los españoles buscar la fuente de la eterna juventud. Se decía que había un río del cual uno tomaba agua y nunca volvía a envejecer. Eso llevó a muchos conquistadores a América, específicamente a la península de la Florida. También, asimismo, muchas personas aseguran que se puede retrasar el envejecimiento con medicinas, con cremas, con medicamentos. Muchos buscan encontrar esa clave secreta, la fuente de la eterna juventud. También podríamos hacer un podcast sobre ello y sobre los avances que hay en el mundo acerca de ese tema. Sin embargo, quiero decirles a todos ustedes que los vampiros ven esto como una maldición. Vivir para siempre sería una maldición. Ustedes escucharon la historia de la vampiresa de Barranco. Vivir para siempre sería una maldición. Sería terrible estar allí todo el tiempo viendo cómo los demás mueren. Como si te enamoras, esa persona envejece y después tal vez te odie. Los vampiros están condenados. Su juventud eterna es una maldición. Además, sufren de la ansiedad por beber sangre. ¿Ustedes creen que los vampiros existen, como lo dijo don Daniel Tres Palacios aquí? ¿Ustedes creen que los vampiros están allá afuera, que nos acechan, que toman sangre, que están allí? No lo sé, no tengo ni idea. Podría ser real, podría ser mentira. No tenemos ni idea. Sin embargo, si viven, si están allí, están malditos. Pero bueno, quería decirles a todos ustedes que también, aparte de los vampiros, tenemos, que es el tema de hoy, tenemos un podcast nuevo, se llama Más Allá Podcast. Más Allá Podcast es un nuevo canal de YouTube que tenemos, en donde presentamos también temas paranormales. Yo tuve un programa hace mucho tiempo que se llamaba Más Allá. Y bueno, ya lo tenemos nuevamente al aire, ya lo había mencionado en este podcast hace poco. Pero hicimos uno que me gustó mucho sobre las experiencias de una embalsamadora que se llama Jennifer. ¿Quieren escuchar esas historias? Historias de una embalsamadora. Vayan ya mismo a YouTube y busquen Más Allá Podcast Embalsamadora.
Más Allá Podcast, Embalsamadora con Esteban Cruz, y ahí lo pueden ver. Escuchemos un fragmento para que vayan ya y lo miren si quieren y lo observen en ese nuevo canal que hemos hecho para todos ustedes. Y relató hace unos meses que iba a ser víctima de que lo atracaran con unos amigos y se apareció un habitante de calle y él me nombró las características. Unas características yo se las completé y me dijo, mami, este señor fue el que nos salvó. Él me dijo, él quitó a las personas que nos iba a robar y me dijo, usted váyase para la casa. Saludes a su mamá y dígale que yo la quiero mucho. Y hay una foto en donde él está con 2 amigos y aparece una mano muy significativa a la mano de esta persona que lo está abrazando. Historias paranormales con Esteban Cruz. Historias paranormales con Esteban Cruz. Así se llama ese podcast. Es una historia la que nos cuenta Jennifer sobre cómo un espíritu de un habitante de calle, un espíritu o tal vez algo de alguien que estaba ahí en la calle salvó a su hijo. Y que después miraron una foto y era un alma. Era alguien que había fallecido hace mucho tiempo. Historias increíbles que pueden ver ustedes en ese podcast que está ahí en YouTube. Ustedes escriben Más Allá Podcast, Más Allá con Esteban Cruz y les sale. Pero bueno, seguimos aquí y ahora llegó el momento en el que todos ustedes y yo de alguna manera reflexionamos y estamos hablando en esta temporada de grabaciones de podcast acerca de la muerte, de la frontera final. Hay algo magnético, algo que nos atrae, algo que quiere de alguna manera conectarse con nuestra vida. Es el miedo a la muerte. Lo tenemos todo el tiempo luchamos por vivir, por sobrevivir, es parte de nuestra esencia, es parte de lo que somos. Y durante muchos años muchos investigadores han tratado de analizar y de ver qué existe después de la muerte. Han tratado de analizar y de ver qué existe en el más allá. Pues bien, aquí en los audios de Cruz Escribiente voy a presentarles a continuación 5 frases de filósofos, de cantantes que hablan de la muerte, de la posibilidad de que exista el más allá o simplemente que reflexionan sobre la muerte. 5 frases que comienzan así. Y la primera de ellas es nada más y nada menos que William Shakespeare. Seguro ustedes han escuchado de Shakespeare alguna vez, ese gran maestro, el escritor de Romeo y Julieta. Y entonces Shakespeare dice, ama ahora mientras vivas, que ya muerto no lo podrás lograr. Imagínense el poder de esa frase. Escuchémosla de nuevo. Ama ahora mientras vivas, ya que de muerto no lo podrás lograr. Él de alguna manera dice que tenemos que amar con intensidad sin guardarnos nada, estallando, aprovechando el poco tiempo que tenemos, que siempre va hacia atrás. Es como si tuviéramos un cronómetro que nos llevara hacia la nada. Y mientras tanto, tenemos que esforzarnos por entregar y recibir. Y bueno, también está Isabel Allende. No sé si a ustedes les gusta Isabel Allende, una gran escritora chilena que vive en Estados Unidos, que dice así: la muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Dice ella que aunque muramos, una parte nuestra seguirá viviendo en los recuerdos de quienes nos quisieron y en los de aquellos a los que afectamos de algún modo en nuestra vida. ¿Ustedes piensan que es así? La muerte no existe. La gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Isabel Allende. Y nos vamos ahora con un gran maestro. Tenemos que hacer un podcast sobre él. El señor José Luis Borges. Jorge Luis Borges. Me encantaba, me leí el Aleph. ¿Leyeron ustedes a Borges alguna vez? Pues bien, dice, la muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene. Complejo, ¿no? Otra vez. La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene. La muerte y la vida son 2 caras de una misma moneda y están íntimamente relacionadas. Para morir hay que vivir y vivir implica que a la larga se va a morir. Estamos vivos porque usted está escuchando esto. Estamos vivos y algún día moriremos. Interesante, ¿no? Interesante. Otra vez, la muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene. Y vamos con la última frase, esta vez de un escritor mexicano que siempre me gustó. Carlos Fuentes, sí señores. Y Carlos Fuentes dijo,
Qué injusta, qué maldita, qué cabrona la muerte que no nos mata a nosotros sino a los que amamos. ¿Sí? Es una frase llena de dolor. Nosotros no nos vamos a dar cuenta cuando fallezcamos. Eso es lo que dice la teoría. Pero sí nos damos cuenta cuando mueren las personas que amamos. Por eso hay que seguir adelante. Por eso hay que seguir adelante. Y hay que seguir amando y queriendo y luchando. Eso es lo que les quería decir. Por eso no podemos bajar la cabeza. Por eso tenemos que seguir viviendo con amor, con cariño, con fuerza. Y es por eso que yo les digo, cada vez que termino un podcast, siempre les digo que ustedes estén donde estén, yo Esteban Cruz, de todo corazón, de verdad, los quiero mucho.